posible? ¿En qué mundo vivimos? Me refiero no al mundo, a la humanidad. Ni siquiera la pandemia detuvo la violencia. De verdad pensé que esta esta situación nos movió, nos llevó a donde nunca antes habíamos estado y creí que de verdad nos había marcado. Yo pensé que las cosas iban a ser diferentes. ¿Ustedes no? Creí que la humanidad iba a unirse más, que íbamos a entender que estamos todos conectados, que los muros iban a derribarse o por lo menos repensarse. Pero parece que no. Estos días lo único que veo es división, discriminación, racismo, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Parece que es muy poca la gente que cree en la dignidad humana. Yo sí creo. ¿Y saben qué? Pienso que no vamos a poder sobrevivir como especie mucho tiempo más en este planeta si no aprendemos a apreciarla. Amigo, ya sabes, cuenta conmigo, aquí estoy. Sí, hablamos luego. Adiós. Amigo Luis, no puedo creer lo que le hicieron. Salió a la tienda súper cerquita de su casa y unos tipos lo empezaron a insultar. Se pusieron súper violentos. Mi amigo Luis salió corriendo de ahí súper espantado. Qué injusto. ¿Quién les da derecho a insultar? ¿Solo porque es diferente? ¿Porque se viste diferente? ¡Qué coraje! Mi amigo Luis vale mucho. Las personas valen mucho. Pero hay gente que no lo quiere ver así. Yo quisiera vivir en un mundo en donde la dignidad sea importante y se respete. ¿Saben qué? Voy a ir a visitar a mi amigo Luis para darle apoyo. En el año 2000, los líderes del mundo pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración del Milenio, donde se comprometían y reconocían que tienen la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. Dijeron textualmente que en su calidad de dirigentes tenían y tienen, digo yo, un deber que cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, en especial los más vulnerables y en particular los niños del mundo, a los que pertenece el futuro. En ese documento consideraron ciertos valores como la libertad, con el que los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia. Respecto a la igualdad, dijeron que no debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades tanto de hombres como mujeres. Entiendo pues que la dignidad humana se relaciona con conceptos como la libertad, la igualdad, los derechos humanos y con situaciones de paz, justicia y oportunidades, pero ¿cómo podemos definir en sí la dignidad humana? Podríamos decir que la dignidad humana es la convicción de que todos los seres humanos tenemos un valor, el mismo para todos, por el solo hecho de ser parte de la humanidad. Y para que quede más claro, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo primero, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, la dignidad es la base de todos los derechos humanos, precisamente porque todos poseemos un valor intrínseco. O como dijo Mary Robinson, exalta comisionada de los derechos humanos, la dignidad como un sentido de autoestima que evoca empatía con el otro y nos conecta unos con otros. Es como, por ejemplo, si nos valoráramos a nosotros mismos por lo que sabemos hacer o lo que no sabemos hacer, como por ejemplo reconocer nuestros errores y nuestras virtudes. El respeto hacia uno mismo y hacia los demás, porque en el momento en el que empezamos a faltar el respeto, que cruzamos una barrera, estamos tanto dejando de respetar nuestra dignidad como la de los demás.
La dignidad humana es el valor de excelencia que tiene cada persona en desarrollar sus virtudes y valores. Es irrevocable e innata porque es un derecho de pertenencia. O sea, es el primer valor con el que nacimos. Lo tomamos como si fuera el respeto mutuo, o sea, el respeto hacia nosotros. La discriminación es sentirse superior a los demás, tratar mal a una persona porque se comporta diferente o hasta a veces por escribir con la mano izquierda, también por credo, religión, a veces por ser simplemente mujer te discriminan. La discriminación es cuando tenemos como una idea errónea de las otras personas por el hecho de cómo se visten, por sus costumbres, por el ambiente donde se desarrollan. Y la discriminación pues puede venir de muchas maneras, como por la discriminación por la religión, por la raza, por nacionalidades. La discriminación es un acto reprobatorio que va en contra del principio de inclusión, ya sea por alguna discapacidad, etnia indígena, orientación, clase social, el color de la piel, sexo, sus orígenes, costumbres, creencias o por el simple hecho de ser mujer. Se podría decir que es la falta de respeto a personas ajenas. Es omitir un derecho hacia otra persona, ya sea mujer, ya sea religión, color de piel, raza. Esto puede afectar a tu autoestima, que llegas a cometer actos que no debes o, por ejemplo, sentirte mal contigo mismo, de que los demás te perjudiquen, a que no veas tus virtudes. Yo creo que la discriminación afecta en que a veces por ese mismo estigma que se tiene, dejamos de tratar con respeto y dignidad a las personas y pues dejamos de respetar a la otra persona. La discriminación afecta a la integridad de las personas. Desde el momento en que no valoramos nuestras acciones o las cualidades y en consecuencia le damos un lugar a la exclusión. Le estás quitando un derecho, le estás quitando esa dignidad, haciendo sentir mal a la otra persona. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Y bien, aquí estamos Julie, juntos al fin. Sí, haciendo comedia juntos. Dijimos que íbamos a dedicar este encuentro tan especial al tema de la dignidad humana. Así es. Hemos estado los dos muy enojados, la verdad, porque en todas partes vemos ejemplos no de dignidad, sino de indignidad humana. Eso, Julie, exacto. Muy bien dicho. Ante todo, somos seres humanos y eso tiene un valor. ¿Qué hacemos para que la gente entienda que todos los seres humanos tienen una dignidad? Yo creo que lo que pasa es que le damos dignidad solamente a quienes piensan o actúan o se ven como nosotros. La gente de mi equipo es digna, nada más. Pero Julie, no, eso no es la dignidad humana. Ya sé, pero hay mucha gente que no entiende que la dignidad humana abarca a todos, absolutamente a todos los seres humanos e incluso a todos los seres vivos. A ver, la dignidad humana está más allá, por ejemplo, de si eres hombre o mujer. Ajá, niño, niña, adolescente, adulto o adulto mayor. Más allá de dónde vives, cuánto ganas, de qué color es tu piel. Más allá de quién te gusta o a quién amas. Más allá de tu orientación sexual. Más allá de tus creencias religiosas. Más allá de tu propia biología. Abarca a las plantas, los animales, los insectos. Abarca todo. Todo. Aunque... no sé. También las personas que pasean a sus perros sin sus correas y dejan el excremento ahí tirado para que otras personas vayamos y nos embarremos el zapato. Darío, claro que también es importante actuar con responsabilidad cívica, pero hay aspectos mucho más peligrosos que atentan contra la dignidad humana. La pobreza, la explotación, el racismo, la esclavitud, la violencia hacia las mujeres. Perdón, es que me acaba de pasar ayer
y la verdad me da mucho coraje. No se vale, ¿no crees? Ay, Darío, te pasas. La popó la limpias y ya. Listo. La olvidas para siempre. Esto de la dignidad es cosa seria. Hola, yo soy Alejandra Isibasi, soy socióloga de formación. Actualmente soy directora de comunicación de la organización Oxfam México. Soy originaria de aquí de Ciudad de México. En el siglo XX ya es considerada como el pilar para los derechos humanos, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, el concepto de dignidad es citado nada más 2 veces, en realidad, en el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos y en el artículo 22. Y es la base para el ejercicio de los derechos humanos, el hecho de que todos los seres humanos nacemos iguales. Lamentablemente, en el día a día, en la actualidad, para millones y millones de personas, la dignidad humana se vive como un derecho vulnerado, como algo vulnerado permanentemente. La dignidad es algo que se vulnera precisamente cuando no se otorga el acceso a los derechos a una persona, el no poder tener acceso a una salud, por ejemplo, digna, a la vivienda digna, al libre desarrollo de la personalidad, el trabajar en condiciones de explotación o de precariedad laboral, el no poder tener acceso a la educación y poder capacitarse en el trabajo, por ejemplo, son vulneraciones de la dignidad de la persona y por eso es tan grave. La podemos proteger mediante la defensa de estos derechos. En general, los derechos humanos ya están reconocidos, al menos en México, están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 2011. Sin embargo, el ejercicio de estos derechos, el pleno ejercicio de estos derechos es el problema. Entonces, no es necesariamente un tema de reformas legales, no es necesariamente un tema de reconocimiento a nivel constitucional, tiene más que ver con el ejercicio a diario de estos derechos, con el verdadero acceso a estos derechos y el poder verdaderamente ejercerlos. Las causas de la discriminación son múltiples. Hay muchísimos niveles en el fenómeno de la discriminación. Podría establecerse que probablemente, ¿no?, una de las principales causas de la discriminación está en los prejuicios, en los estereotipos, ¿no?, y en los roles que se asignan socialmente a algunas personas. Ahí podríamos encontrar el origen de la discriminación, el hecho de que se piense en roles asignados social y culturalmente. Voy a dar el ejemplo, el que puede ser más accesible a todas las personas, es el de los roles de género, ¿no? El hecho de que haya un rol femenino y un rol masculino y por lo tanto roles de género sobre lo que se piensa que debe de ser una mujer o lo que se piensa que debe de ser un hombre, están basados en estereotipos y en prejuicios. Esto que se piensa del sexo débil, ¿no? Eso es un prejuicio. Por supuesto, no es una realidad. El estereotipo de que las mujeres, por ejemplo, son más chismosas, ¿no? O el estereotipo que se tiene, por ejemplo, de las personas homosexuales como afeminadas, o el estereotipo que se puede tener y los prejuicios que se pueden derivar de pensar a las personas con tatuajes como personas peligrosas o como personas violentas. El estereotipo que se puede tener también sobre las personas
migrantes como personas también peligrosas o a las que se les debe de tener miedo o con las que no se puede interactuar. Los prejuicios y los estereotipos están en la base de la discriminación, hacen que el trato que damos a las personas que identificamos dentro de estos estereotipos sea un trato diferenciado. Yo creo que precisamente combatir la discriminación, entender que la discriminación es un fenómeno que no nada más se da entre personas. Uno tiende a pensar que la discriminación es una cuestión de interacción entre personas, una cuestión de comportamiento como tal, donde yo discrimino a alguien más y que ahí se queda. Y en realidad la discriminación tiene niveles estructurales. El hecho de que se discrimine a las personas indígenas, por ejemplo, es un fenómeno estructural. No nada más se da en la interacción cotidiana entre personas, sino que se da también a nivel de las prácticas institucionales de no darles acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad en sus comunidades, por ejemplo, de no dar acceso a educación culturalmente adecuada, ¿no? Es decir, con las lenguas originarias. Pero no nada más se da en ese nivel, también hay el nivel normativo como tal, como mencionábamos hace ratito. Hay leyes que todavía niegan seguridad social a grupos de personas trabajadoras, como serían las personas que están en jornaleras agrícolas, por ejemplo, pero hay muchísimos otros grupos de población que trabajan de manera informal y a las cuales directamente la ley les está negando la seguridad social. No nada más es la persona empleadora la que está evadiendo esa obligación, sino que más bien la obligación ni siquiera existe en la ley. Y se traduce en prácticas en todos los niveles, tanto en los hospitales como el personal mismo de salud, como el personal mismo de educativo, por ejemplo, ¿no? Y todo el mundo estamos repitiendo esas prácticas de no tienes, por ejemplo, el idioma español, por lo tanto no te puedo admitir. Ni siquiera es algo personal, te van a decir, ¿no? Ni siquiera te van a decir, no, es que no soy yo, es que la regla dice que tú no puedes acceder a la educación que doy como escuela primaria, porque no tienes el español y punto, o no tienes tu CURP, o no naciste en México y no tienes la nacionalidad mexicana, o yo no puedo contemplar a alguien trans en mis salones de clase, no es nada personal, yo por mí te inscribiría, pero en realidad no me lo permite el reglamento. Cuando escuchas ese tipo de expresiones, es cuando te tiene que sonar la alarma. O sea, entonces lo que hay que cambiar es una regla. Lo que hay que hacer es una revisión todavía más amplia, ¿no? Que se respeten los derechos humanos, que por ejemplo el hombre y la mujer sean iguales para votar. Puedes tener derechos como por ejemplo la vivienda, salud, en dónde quieres estudiar, de qué quieres estudiar. Pues yo creo que tiene mucho que ver, porque el hecho de vivir con dignidad es porque estás pues cumpliendo con tus derechos como humano. Por ejemplo, pues una vivienda digna tienes que tener pues un techo donde vivir, alimentación, una cama, un lugar donde te sientas seguro. Desde ahí ya pues un derecho humano el tener un lugar donde vivir. Ambas están en relación, en un paralelismo común. Si se atenta con la dignidad, al mismo tiempo se está violando su derecho. Gracias a la dignidad humana podemos defender nuestros derechos. Tú te sientes bien, te sientes superado, te sientes que lograste algo, decir, soy digno de estar en este lugar. Que por ejemplo, si alguien no te entiende, pues tratar de ser empático. Cuando salgo a la calle, merezco que cuando pague algo en un centro comercial, tanto yo como los empleados nos demos un buen trato. Conociendo mis límites, o sea, creo que muchas veces también nosotros mismos tenemos la culpa de que no nos traten con dignidad, y creo que es importante el poder
conocer tus límites y darle a entender a la otra persona en qué momento está faltándote al respeto y faltando con tu dignidad. Principalmente llevando a la práctica mis propias responsabilidades y compromisos para mi desarrollo educativo y personal. Día a día, influye mucho. Valorarte, respetarte, sentirte orgulloso. Para mí, eso es vivir la dignidad en tu vida cotidiana. Hay que tolerar la diversidad cultural, bueno, multiculturalidad se le conoce, tratar de ser asertivos con los demás sin excluirlos. Creo que es importante comenzar con el hecho de rescatar a la niñez, porque en esta etapa establecemos pues nuestras bases como nuestros valores. Creo que hay mucho que rescatar y mucho que trabajar todavía en nuestro país, pero creo que es posible. Considero que toda acción comienza por nosotros mismos. En nuestros hogares nace la educación, es la escuela primordial. Apeguémonos a las virtudes y a los valores, las cuales son los pilares que nos ayudan a nuestro desarrollo personal para garantizar un mundo con respeto. Principalmente es respetar a las personas, después de ahí apoyar a las personas, ser uno mismo para apoyar, respetar la vida ajena. Al final, fuimos a ver a Luis, obvio con su sana distancia, cubreboca, careta, gel y toda la onda. ¡Qué bueno! Seguro que eso fue muy importante para él. Sí, fuimos a la tienda, ahí donde lo habían discriminado. ¿En serio? ¿Y qué pasó? ¡Cuéntame, Darío! ¡Qué emocionante! Sí, íbamos caminando súper empoderados. Luis se sentía genial. Estuvo increíble. Caminar fue como si camináramos la dignidad. Caminar la dignidad. ¡Me encanta!